En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el sexto apartado donde el Catecismo dedica 20 números al estudio del tema que tiene como título el banquete pascual. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1393 al 1395 con el tema los frutos de la comunión. Número 1393 del Catecismo dice: la comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros, y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de los futuros pecados. Nos ofrece el Catecismo una frase muy hermosa de un texto de San Ambrosio que dice: cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Este número precioso del Catecismo, queridos amigos, tiende como a tener ese resaltar la relación de la Eucaristía con la purificación del hombre, con el perdón de los pecados. La Eucaristía es un sacramento que también tiene por finalidad purificarnos y preservarnos del pecado. Estas dos palabras tienen que ser muy importantes en nuestra catequesis: purificarnos y preservarnos. Esto quizás nos podría sorprender un poco porque realmente sabemos que los sacramentos del perdón de los pecados son el bautismo, la confesión y en algunos casos la unción de los enfermos. Pero es muy interesante también tener en cuenta que el sacramento de la Eucaristía tiene como finalidad la purificación de nuestros pecados, aunque sean nuestros pecados veniales. Recordemos que la catequesis pasada dijimos que para no comulgar sacrílegamente es necesario comulgar en gracia de Dios, es decir, no comulgar en pecado mortal. Si comulgo la carne resucitada de Cristo, si estoy recibiendo como prenda las arras de lo que es el cielo, eso lógicamente, queridos amigos, tiene que purificar en mí lo que hay de ese hombre viejo. Recordemos también que cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos haciendo memoria de la muerte y resurrección de Cristo redentoras. Cada vez que celebramos la Eucaristía, actualizamos el sacrificio de Cristo, volvemos a hacerlo presente de forma incruenta, pero volvemos a hacerlo presente de esta forma sacramental. Por eso, después de la consagración decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.
Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos actualizando lo que es la fuente del perdón de nuestros pecados. Asistir a la Eucaristía es como recoger todo el fruto purificador que tiene la pasión de Jesucristo. Eso es algo muy hermoso. Estar allí es estar atentos a que no se desperdicie ni una gota de la sangre redentora de Jesucristo. En esa entrega de Cristo al Padre, ese Viernes Santo en el Monte Calvario, allí todos fuimos santificados. Pero eso lo podemos decir desde el plano objetivo de Dios, pero otra cosa ahora es que nosotros vayamos personalmente abriéndonos a ese don de santificación. Y ese abrirnos a ese don de santificación no es instantáneo, es progresivo. Nosotros necesitamos un tiempo de purificación para pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Por eso cada vez que uno comulga, cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión, poco a poco se va transformando uno en la imagen de Cristo que Dios Padre ha soñado para nosotros. Pero eso es un proceso y nosotros debemos abrirnos a ese proceso. Fijémonos, queridos amigos, en el texto de la consagración, cuando el sacerdote dice, tomad y comed, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Tomad y beber, esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Nosotros tenemos que pensar en esa sangre derramada para el perdón de los pecados. Nosotros al recibirla con plena apertura de corazón en la Eucaristía, estamos haciendo que no se desperdicie la sangre de Cristo derramada en el Monte Calvario. Nosotros cuando tomamos la Eucaristía con apertura del corazón, lo que estamos haciendo es que esa muerte de Jesucristo tenga el fruto de purificación que tiene que tener en nosotros. Esto nos tiene que animar a llegar al momento de la comunión con esa enorme apertura, para que ese fruto de la muerte de Jesucristo tenga efecto en cada uno de nosotros. Damos un paso más. Otro elemento importante para entender todo esto que hemos visto en los números pasados sobre el tema de la Eucaristía, especialmente en el número 1391 y 1392, donde se nos decía que la finalidad primera de la comunión era acrecentar nuestra unión con Cristo, que creciera en nosotros nuestra intimidad con Dios, que la comunión fuera un fundirnos en la intimidad con Dios. Ahora nos tiene que traer en cuenta de que es imposible crecer en esta intimidad al mismo tiempo que permanecemos en nuestro pecado. Esto es importante tenerlo presente, porque son dos aspectos que son inversamente proporcionales. Cuanto más intimidad tienes con Dios, más purificado y preservado estás de los pecados. Esto es importante, esto es interesante tenerlo presente. En la teología se ha hecho una doble distinción que es muy iluminadora, que es muy hermosa. Una de las distinciones maravillosas que hizo el Concilio de Trento es esta. La gracia de Cristo tiene una doble finalidad, elevante y sanante.
Y cuando nos dice la finalidad elevante, es porque nos eleva hacia Dios. Y cuando nos dice la finalidad sanante, es porque nos purifica. La gracia de Cristo tiene una doble finalidad, elevante y sanante. Evidentemente, queridos amigos, son como dos caras de la moneda. Si lo vemos cronológicamente, no son dos cosas que se distingan. Uno se podría preguntar, bueno, pero ¿cuál de las dos primero? ¿Elevante o sanante? No se puede saber. Pero sí que es verdad que nos ilumina mucho esa distinción para que caigamos en cuenta de que si la gracia tiene la finalidad de elevarnos a la condición de hijos de Dios, al mismo tiempo que sanarnos de nuestros pecados. Y entonces tendremos que decir que cronológicamente son dos cosas que suceden a la vez. Pero lo lógico parece que primero uno se purifique de sus propios pecados y luego entre en la intimidad con Dios. Eso es lo lógico. Pero la realidad es que ese orden lógico no vale tanto, porque Dios primero nos ha amado, incluso siendo pecadores, incluso estando en nuestros pecados, el amor de Dios fue primero. Porque es que Dios te quiere no porque seas bueno, sino que Dios te quiere para hacerte santo. Su amor es primero, y esto precede a nuestra purificación. Dios te quiere como eres. Es el amor de Dios el que nos va a capacitar para ser santos. Además, es más ser elevado que ser sanado. Porque uno podría ser perdonado de sus pecados sin que con esto pretendiera ser hijo de Dios y tener una intimidad con Dios. Ser elevado a la intimidad con Dios supone ser perdonado, pero ser perdonado no supone ser elevado a la intimidad con Dios. Entrar en la intimidad con Dios, ser su hijo, ser su hermano, ser esposa de Cristo, eso supone haber sido purificados de los pecados, pero que te perdonen los pecados no supone la intimidad con Dios. La intimidad con Cristo es la que nos va a separar del pecado. Esto pongámoslo en la letra más grande que podamos escribirla. La intimidad con Cristo es la que nos separa del pecado. El caso es que si nos cuesta tanto romper con nuestros pecados, es quizás porque nos falta un amor más fuerte. Un amor más fuerte que nos capacite para poder romper con el pecado. No se trata tanto de una decisión voluntarista, ¿no? Sino que tengas un amor lo suficientemente intenso para poder romper la complicidad con el pecado. Un amor tibio, una relación con Cristo mediocre, una comunión una vez al año si me va bien, no romperá definitivamente con el pecado. La tibieza, la mediocridad, nos tendrá muy amistados con el pecado. Por ejemplo, queridos amigos, cuando se hacen estas reflexiones en nuestra relación con Dios, el referente más cercano que tenemos es el de la familia. En el orden humano pasa exactamente igual. Se está diciendo que hoy en día uno de los motivos del aumento de la delincuencia juvenil y de toda esta cantidad de jóvenes metidos en problemas es porque no han tenido un seno familiar, es porque no han tenido una familia estable donde hayan sentido
un amor incondicional, un entorno ordenado a su crecimiento, a su formación. Cuando alguien ha crecido en un contexto en el que no ha experimentado que él es amado incondicionalmente, es muy difícil pedirle una rectitud de vida, una rectitud moral, porque no ha experimentado que es fruto de un amor filial. Y esta es la carencia que tenemos hoy día en nuestras familias. Los jóvenes, los niños están solos. Ya no se diga con toda la problemática familiar. Padres por un lado, padres por otro, mamás solteras, papás solteros, hijos abandonados, etcétera, etcétera. Cuando alguien es consciente de que es fruto del amor, que su vida es fruto del amor, que la finalidad de su vida es el amor, solamente entonces es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Cuando no es así, uno muestra muchas veces sus peores caras. Esto ocurre mucho. Y cuando están los jóvenes en las cárceles, perdidos en las drogas y en cuanto vicio exista, en el fondo de todo es la carencia del amor la que ha ocasionado el desastre. Ocurre mucho. Cuando hemos sido frutos del amor incondicional de nuestros padres, eso nos capacita para querer ser buenos. Cuando eso no ha sido así, es muy difícil pedirle a alguien que sea recto. Es muy, muy difícil. Por eso, queridos amigos, podríamos decir que la familia es un punto de ejemplo y de referencia importantísimo. Porque al fin y al cabo el amor humano ha sido creado a imagen del amor divino. Ese amor es como un espejo. La relación con nuestros padres acaba siendo un espejo de nuestra relación con Dios. Por eso, este número del catecismo dice: la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Son estas dos finalidades: nos purifica y nos preserva. Esta expresión de preservarnos del pecado no es pequeña, no es poca cosa, porque parece que tendemos a valorar más la purificación. Valoramos mucho sentirnos limpios, después de haber cometido un pecado, después de habernos manchado, después de habernos ensuciado con el pecado. Lo lógico es que nos gusta sentirnos limpios. Pero también tenemos que valorar lo que es ser preservados del pecado. Es verdad que todos tenemos conciencia de la debilidad de nuestra carne. Al mismo tiempo nos damos cuenta que hay cosas que las hacemos bien y que nos cuesta hacerlas bien, pero al final las hacemos bien. Algunas cosas nos cuestan menos y quizás nos esforzamos menos, pero al final las hacemos bien. Pero esas mismas cosas que a nosotros no nos cuesta mucho hacerlas y que las hacemos bien, a otras personas les cuesta muchísimo hacerlas. Una determinada tentación, por ejemplo, a alguien le cuesta mucho vivir sin drogas. Los que no consumimos ninguna droga decimos: pero ¿por qué es tan difícil para ellos dejar la droga? ¿Por qué es tan difícil para ellos dejar esa adicción? Los que no consumimos drogas no entendemos por qué sea tan difícil el que lo dejen. A ellos les cuesta mucho. A otro le puede costar mucho vivir sin decir mentiras, etcétera, etcétera. Aún así, hay muchas personas que están preservadas de esas tentaciones. Y el porqué de ese estar preservado de tantas tentaciones puede tener muchas respuestas.
Y no podemos generalizar las tentaciones y la manera de responder a ellas de cada una de las personas. Pero uno de los factores más importantes es la gracia de Cristo. Las personas que están preservadas de caer en tantas situaciones es porque tienen la gracia de Cristo que les preserva de la tentación, que les preserva del pecado, que les preserva del mal. Cuando uno se acerca a beber de la fuente de la gracia de Cristo, esto mismo le preserva de muchas tentaciones, de muchas dificultades, de muchas maldades. Esto también, queridos amigos, nos tiene que ayudar a ser muy misericordiosos con las personas que viven a nuestro alrededor. Nosotros vemos personas caer en ciertos pecados que para nosotros ni siquiera nos ha pasado por la mente cometer un pecado así, pero los vemos. Y tenemos que agradecerle al Señor que estamos preservados de esos pecados que ni por la mente nos habían pasado, mientras que para otras personas esos pecados son una esclavitud. Gracias, Señor, por preservarme de eso. Y ante esas situaciones no podemos sentirnos orgullosos ni por encima de nadie, sino más bien actitud de agradecimiento con Dios que por pura gracia y misericordia me ha amado, me lo ha manifestado y me ha preservado. Hay muchos factores, pero este es, queridos amigos, quizás uno de los más importantes, que la gracia de Cristo no solo nos purifica, sino también nos preserva de los pecados y para ello, descubriéndolo, tenemos que aprender a ser personas muy humildes. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1394 que dice: como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Es un número precioso del Catecismo, que vemos una afirmación importantísima. La comunión nos perdona los pecados veniales. Si una persona va a la Eucaristía y no comulga porque tiene un pecado venial o varios pecados veniales, no pierda su Eucaristía. ¿De qué manera ocurre esto, que la comunión nos perdona los pecados veniales? Podríamos pensar que es como un decreto divino, como si fuera una especie de recompensa por haber comulgado, que se nos perdonan los pecados veniales, pero no se puede explicar así. Comulgar fortalece la caridad, es decir, es un aumento de amor. Por esto precisamente, queridos amigos, no es lo mismo comulgar bien que comulgar mal, no es un acto mecánico. Comulgar bien es amar más. Y si yo amo más, ese amor es el que me purifica. Es el amor de Dios el que me purifica de los pecados veniales. Esto es importantísimo porque no puedo perder mi comunión por un pecado venial. Ese amor está dando calor a una amistad con Dios. Porque el pecado venial no es más que un debilitamiento de esa amistad con Dios. Por eso es que un acto intenso de amor, como es la Eucaristía, lógicamente purifica mis pecados veniales. Y el Catecismo, en este número,
nos ofrece un precioso texto de un obispo africano de nombre San Fulgencio de Ruspe, por allá por el siglo VI. Decía San Fulgencio: suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con el objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros y sepamos vivir crucificados para el mundo y llenos de caridad, muertos para el pecado, vivamos para Dios. San Fulgencio toma una expresión que es muy paulina, esto de estar crucificados para el mundo. Está haciendo referencia a que en nuestro horizonte hemos dejado de poner nuestra esperanza en la felicidad que podemos obtener en el mundo del pecado, en la felicidad que podemos obtener en un mundo apartado de Dios, y por eso nos crucificamos para el mundo. Si estoy crucificado para el mundo, esto de mundo no en cuanto a la creación, sino el mundo en cuanto enemigo espiritual de Dios, es decir, no voy a buscar en este mundo lo que no puede darme. Es verdad que el mundo en cuanto enemigo espiritual de Dios, tradicionalmente nos lo han presentado como los tres enemigos de Dios: el mundo, el demonio y la carne. Aquí la palabra mundo no se entiende como la creación de Dios, cuando Dios dijo, y vio Dios que lo que había creado era bueno, sino entendido como un mundo que es contrario a los caminos de Dios. En ese sentido de la palabra mundo, ese mundo me promete, me ofrece la felicidad, pero me está mintiendo, porque no me puede dar lo que no tiene. El mundo, como enemigo de Dios, entendiéndolo en este sentido, solo puede darme un instante de placer, pero ese instante de placer va unido a un vacío interior muy grande. Y la única manera de zafarse de ese vacío es crucificarnos para el mundo. Esto es muy hermoso, pero muy fuerte. Y eso se tiene que experimentar y hacerse vida cada vez que comulgamos. Cuando tomamos la comunión, nos crucificamos para el mundo y decimos: nos diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Es decir, que yo no espero mi deleite, yo no espero mi gozo, yo no espero mi alegría, no espero mi felicidad del mundo, porque ahora estoy crucificado para Él, porque he encontrado en la comunión el sentido de la plenitud de mi vida. No necesito buscar nada más. Señor, mi felicidad consiste en fundirme en ti en este momento que te he comulgado. Y nos unimos a San Agustín cuando dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y cuando tomo la comunión, descanso en Él. Cada vez que comulgamos, descanso en Él. Se me adelanta el cielo, que será la comunión plena, en unión con Jesucristo total. Ese cielo se me adelanta y mi corazón descansa en Él. Tantos corazones tristes, abrumados, sin sentido de vida, porque nunca han tomado la comunión.
Y quizás cuando la han tomado sin conciencia de nada. Y por eso no se descansa. Por eso no se tiene el sentido. Y por eso se es incapaz de fundirse en Dios. Acercarnos a la comunión crucificados para el mundo, para fundirnos en Él y descansar en Él. Dicho esto, por último, nos presenta el Catecismo el número 1395 que dice: por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Número tan interesante ¿no? Fijémonos cómo dice: cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. Es muy interesante ver cómo en la misma Sagrada Escritura nos dice: el que se sienta seguro tenga cuidado de no caer. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, ten cuidado de no caer. Ten mucho cuidado. De hecho, en la oración del Padre Nuestro pedimos: no nos dejes caer en la tentación, para que no rompamos amistad con el Señor por el pecado mortal. Algunas veces no es que Dios quiera que nadie peque, pero a veces el Señor permite que algunos nos demos algún golpe, cayendo en pecados que ni siquiera habríamos pensado, para darnos una buena lección de humildad, de que no te creas estar seguro de nada. Más aún, en nuestros días, con la forma de vida tan desordenada que tenemos, todo se nos presenta supremamente fácil para desordenarnos más y más. Y ante tanta tentación y ante tanta facilidad, tenemos que aprender a sentirnos muy humildes, para nunca pensar que ya la hemos librado, que ya la superamos, que nosotros somos casi como blindados. Cada vez que participamos más y más en la vida de Cristo, más progresamos en su amistad, pero más humildes tenemos que ser, para que en medio de todas estas situaciones, en todas estas complicaciones, todas estas tentaciones, no vayamos a romper la amistad con el Señor por el pecado. Es verdad que cuanto más encaminados estemos en la vida de amistad con Jesucristo y cuanto más connatural sea nuestra unión en la Eucaristía bien hecha con Él, progresando en esa intimidad con la suficiente humildad, es verdad que en cierta manera estamos más preservados de muchos peligros, pero cuidado, siempre atentos. Ante los sacramentos no caben seguridades, sino más bien la actitud de sentirnos mendigos de la gracia. Y es precisamente porque nos sentimos necesitados de la gracia de Cristo que nos atrevemos a acercarnos a los sacramentos, a seguir recibiendo más gracia. Y es por eso que nos acercamos a la comunión, y es por eso que nos acercamos a la confesión, para recibir más gracia.
Y la realidad es que cuanto más unidos estamos a Cristo, más preservados estamos del pecado. Y termina este número del catecismo diciendo: la Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. No, es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Es el regalo de aquella persona que se ha esforzado por ser fiel a Jesucristo. El regalo es la comunión. Por eso ponerse en la fila para recibir la comunión no es algo que está ordenado por el rito, no. Es que el que se levanta para hacer la fila a recibir la comunión es porque va por el premio. Por eso en esa fila no debe de ir una persona que no ha merecido el premio, porque esa fila es para aquel que ha sido fiel. Cada sacramento tiene una finalidad específica. Por eso no podemos ni debemos utilizar un sacramento para otra finalidad distinta para lo que está. Y el hecho de que esto sea así nos ayuda para caer en cuenta de que el don de Dios, aun siendo gratuito e inmerecido, requiere en el hombre una transformación, requiere que seamos conscientes de ello. No seamos como aquel que había sido invitado al banquete de una forma gratuita, pero entró sin estar con el vestido de fiesta. Confundió lo que es ser invitado de ir inconscientemente sin apreciar lo que era el banquete. Y por eso lo echaron. A donde será el llanto y el rechinar de dientes. Por haber confundido esa gratuita invitación con la inconsciencia de que ahí voy en la vida como quiero, como me da la gana. No te confundas. Aunque la invitación es gratuita, no significa que es barata. A veces confundimos la gratuidad con la inconsciencia o con la superficialidad. Y la Eucaristía no es eso. La Eucaristía está engarzada en esa conciencia de ese continuo crecimiento en la santificación. Y por eso, queridos amigos, esa invitación que nos hace el Catecismo en este día a estar cada vez mejor preparados para recibir el don del cielo que es Jesucristo en la Eucaristía.